Hoy estamos en nuestro primer weekender hoy nomás, en el primer global del año. Son 5 servicios, de 4 a 5 servicios por año, y ustedes, como ya lo pudieron observar en la dinámica que hemos venido durante el inicio del servicio, darse cuenta de que estamos hablando justamente de las misiones, ¿verdad? De eso se trata, de cómo participamos también nosotros como iglesia en las misiones y cómo el Señor nos llama a involucrarnos activamente en ellas. No necesariamente yendo a otro país o a otro lugar del mundo, aprendiendo otro idioma, pero haciendo misiones incluso dentro de nuestro mismo lugar en donde cual el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Aquí mismo en McAllen, en Edinburgh, en cualquier lado, el Señor nos llama a eso, ¿ok? Y entonces por eso es que esta mañana escogimos este capítulo tan impresionante, tan increíble de Romanos, ¿verdad? Capítulo 15, de los versos 15 al 21, que ahorita nuestro hermano Esteban dio lectura. Así que, hermanos, con este texto, con este pasaje que acabamos de leer en mente, me gustaría que entráramos directo a él. Creo que es un texto que prácticamente no necesita ni siquiera una introducción para saber de lo que Pablo estaba hablando, de lo que Pablo quería hacer ver a los romanos en ese momento. Que su evangelio fuera predicado en lugares en donde el nombre de Dios no era conocido. Y así que vamos a acercarnos a este texto con esos ojos que mismo Pablo nos está poniendo aquí. Que no seamos una iglesia indiferente a la predicación del evangelio, a las misiones, sino que seamos más bien una iglesia despierta, agradecida y comprometida con la misión de Dios. Así que vamos a orar antes de comenzar y después le damos lectura al texto. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, que nos permite estar aquí. Te pido, Señor, que abras e ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Habla a través de tu palabra, Señor. Edifícanos y sobre todo, Señor, abre nuestro corazón, Señor. Pon ese anhelo, ese deseo, Señor, grande de que tu evangelio, Señor, sea predicado y sea conocido en todas partes, Señor. Úsanos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor, para la proclamación del evangelio. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vámonos directo a nuestro primer punto. Nuestro primer encabezado de esta mañana. Son 3, el primero de ellos. Una misión recibida por gracia de Dios. Una misión recibida por gracia de Dios. Este pasaje, como dije, de Romanos 15, aquí Pablo nos presenta algo bien interesante porque ya está haciendo básicamente una especie de conclusión o de resumen de lo que él venía hablando en los primeros 14 capítulos y en la primera sección obviamente del 15 de aquí de Romanos. De hecho, nos damos cuenta de esto que está haciendo esta especie de resumen justamente por las primeras palabras que él utiliza en el verso 15. Dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Les he escrito algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Y yo me pregunto cuando leía esto, bueno, ¿qué es lo que Pablo anhela? ¿Qué es lo que Pablo desea que estos creyentes en Roma pudieran recordar? Y obviamente es necesario que nosotros lo recordemos también porque no hemos venido estudiando el libro de los Romanos, ¿verdad? Sino Marcos, y quizá no tenemos tan fresco lo que Pablo vino hablando en los capítulos anteriores, pero vamos a recordar algunas cosas de las más importantes. En los primeros capítulos, sobre todo del 1 al 5, Pablo viene hablando acerca de la justificación por fe. Después del 6 en delante, Pablo hace un llamado a todos los creyentes a vivir en santidad. Después habla también de los capítulos 9 al 11 aproximadamente entre esa unión y la unidad entre los judíos y los gentiles, entre el llamado a soportarse y edificarse los unos a los otros, pero también y no menos importante, y ese es el punto que quiero hacer esta mañana y que quiero que nos podamos enfocar, es que les habla precisamente de los planes misioneros que él tiene, del deseo de visitarles personalmente, del deseo de ir a Roma, del deseo de ir a España. De hecho, eso lo vemos en los versos 24 en delante de este mismo capítulo. Si ustedes le quieren dar lectura en casa, se van a poder dar cuenta, ¿verdad?
Entonces ahí justamente Pablo le dice a estos lectores, a estos romanos, les dice, miren, este es mi deseo y yo quiero que ustedes se involucren en estos planes, involúcrense directamente conmigo y sean partícipes de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y por eso les pide a ellos que sean sus colaboradores de la obra con Él. Y esto es clave para lo que quiero que veamos el día de hoy, para lo que quiero que veamos esta mañana. Porque esto nos muestra justamente cómo el Señor está edificando a su iglesia, no solo a través de los pastores o líderes, porque eso es lo más fácil, esa es la tendencia más fácil que podemos tener, ¿verdad? Que solamente los pastores o los líderes son los responsables de edificar a la iglesia, pero hermano, tú también eres parte esencial de esto. El Señor está edificando a su iglesia a través de ti y a través de mí, a través de todos los creyentes que hemos sido justificados por gracia a través de la fe y que ahora somos sus hijos. Así que tú también estás aquí. Tú también estás involucrado en esta obra que Pablo está haciendo. De hecho, las mismas palabras, ¿verdad?, que le siguen a esta declaración que acabo de leer de Pablo, nos recuerdan justamente de lo que él venía hablando a ellos, ¿verdad? Y nos dicen mucho de lo que él pensaba de sí mismo. Fíjense la segunda parte del verso 15, que es lo que él está diciendo. Dice, para así hacer que la recuerden otra vez, y luego dice, por la gracia que me fue dada por Dios. Solamente por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo estaba diciendo, miren, la realidad es que yo no soy nadie especial. Yo no llegué aquí por la capacidad que tengo, yo no llegué aquí por la preparación que tengo, por lo que he alcanzado, no he llegado aquí porque naturalmente soy bueno para esto, ¿verdad? O porque yo sea el más apto o el más adecuado. Pablo dice, no, yo llegué aquí, yo estoy aquí simple y sencillamente por pura gracia, porque Él me ha llamado por gracia para hacer esto, por la gracia que me fue dada, dice, para ser ministro de Jesucristo. Lo que Él está haciendo, en otras palabras, o en palabras mucho más sencillas, es simplemente reconocer que la obra de la cual era partícipe era un privilegio que Él no merecía, era un privilegio inmerecido, era una mayordomía que Dios le había dado, recibida por Él. Obviamente, él era un apóstol, ¿verdad? Por supuesto, que había sido en ese momento comisionado directamente por el Señor, ¿verdad? Como lo podemos leer nosotros en Hechos 9, para que Él fuera y predicara el Evangelio, ¿verdad? Como un misionero, como un pastor, como un plantador, ¿verdad? Pero no por ello debemos olvidar, ¿verdad? Que Pablo se veía a sí mismo como uno más de entre ellos. De hecho, en el verso 14 él mismo dice que es un hermano más entre ellos, ¿verdad? Un creyente básicamente común y corriente también entre ellos. Y esto nos sirve para que nosotros podamos entender que el llamado que Pablo tenía a predicar el Evangelio y a llevar a Cristo donde él no era conocido, no era un llamado exclusivo de Pablo. Él estaba justamente afirmando con esto que todos los creyentes, sirvan en donde sirvan, estén en donde estén, sea cual sea la vocación a la cual han sido llamados, sea el oficio que hayan estado desempeñando, esa era lo que ellos tenían que hacer, predicar el Evangelio. Era la misma responsabilidad. Así que hermanos, si tú eres médico, si tú eres profesor, si tú eres ama de casa, electricista, arquitecto, cualquier cosa a la cual tú te dediques, tú también eres responsable de hacer la obra del ministerio. Todo creyente al momento de venir a Cristo es un servidor de Él. Estés en donde estés, te haya puesto lo que te haya puesto a hacer. Si tú eres hijo, eres servidor. Y eso tiene que quedarnos claro esta mañana. Si tú eres un hijo de Él, tú eres servidor de Él. Por lo tanto, hermanos, si Pablo tuvo ese privilegio de servir al Señor por pura gracia, tú y yo, y esto es lo que deberías de irte con esto a casa, básicamente. Tú y yo también tenemos ese mismo privilegio de servirle a Él por pura gracia, de participar en su misión por pura gracia. Y yo creo sinceramente que esto es una de las cosas que nosotros mayormente, y no me refiero a nosotros solamente a los que están aquí, sino a la iglesia en general, que hemos nosotros olvidado.
¿verdad? De toda la iglesia, de todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Que ya nos acostumbramos tanto, ¿verdad? A escuchar que somos salvos, a escuchar el evangelio, nos acostumbramos tanto incluso a servir en la iglesia y a la iglesia, que olvidamos que fuimos alcanzados por Cristo con un propósito, que es llevar el evangelio, que es predicar las buenas nuevas. Por esta misma gracia que le fue dada a Pablo, es la misma gracia que nos fue dada a nosotros para que nos involucremos en la misión de Dios. Este es el trabajo de todo creyente, no es el trabajo de unos cuantos. Hermanos, servir es un privilegio inmerecido, pero a todos nos fue dado, a todos nos fue dado. Obviamente los ancianos, ¿verdad? Los pastores, por supuesto, tienen una labor distinta, tal cual Pablo lo hizo aquí, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, ¿verdad? Él dice que los pastores y maestros capacitan a los santos. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Y se capacitan a los santos para que estos, los santos, por supuesto, se está refiriendo, es decir, a toda la iglesia, lleve a cabo la obra del ministerio. Todos somos responsables. Tú no puedes decir, yo no. Esto no me pertenece a mí. Esto no es un llamado que Dios me ha hecho a mi vida. Mi llamado es venir aquí, estar en la iglesia, congregarme, amar al Señor, sentarme, listo. Y el llamado de predicar, pues se lo dejamos a quienes tienen el don de evangelista, a quienes son los pastores, a quienes son los maestros, pero esto a mí no me involucra. Déjame darte unas malas noticias. Sí te involucra, pero las buenas noticias es que es por la pura gracia que te fue dada. Entonces no necesitas nada más. Yo sé que no es tarea fácil. No, yo lo sé, es difícil. Y de hecho tendemos a caer en dos polos opuestos, digamos. Por un lado decimos, bueno, como ya mencioné, bueno, esto es solamente para los más especiales, para los preparados, para los que estudiaron, para los que son más valientes o más capaces, ¿verdad? A mí no, yo soy un creyente de a pie, un creyente normalito, esto yo no lo puedo hacer. Pero por otro lado, también el polo opuesto, digamos, son aquellos que dicen, bueno, pues yo no fui llamado yo no fui llamado a irme a Nepal, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo ir allá, yo ni siquiera puedo aprender el otro idioma, yo no voy a aprender otra cultura, nada que ver. Pero hermanos, no necesitamos ir a Nepal, no necesitamos ir tan lejos para ser conocido a Cristo. No necesitamos hacerlo. Tal vez en tu misma casa, Cristo no es conocido. Tal vez en tu misma familia, Cristo no es conocido. Tal vez con tus mismos amigos, en tu trabajo, Cristo no es conocido y ahí tienes tu campo misionero. No necesitas aprender otro idioma, lo puedes hacer en tu propio idioma, con la gente que tienes en un lado. El Nuevo Testamento es bien claro, no nos permite que nosotros pensemos de esta manera. Tú, siendo parte de la iglesia, estás involucrado en esta misión. ¿De qué manera? Bueno, hermano, puede ser que sí, de entre nosotros hay algunos que vayan a ir a otros lugares, ¿verdad? Y si tú no estás llamado a ir a otro lugar, está bien. Pero unos van, otros sostienen, otros disipulan, otros ofrendan. Es más, y esto es lo más maravilloso, incluso otros, y esto es lo que nos debe de alentar como padres, formamos familias piadosas que un día, si el Señor así lo quiere, quizás nuestros propios hijos serán futuros misioneros. Serán futuros hombres y mujeres que van a enviar a sus hijos al campo. Eso es increíble. Eso de verdad es increíble. Quizás, repito, no necesitas ir allá, pero evangeliza en tu barrio, a tus vecinos, a tu familia, a tu compañero de trabajo, donde sea que el Señor te ha puesto. Pero tú estás incluido en el propósito misionero de Dios. Cristo nos compró a todos a precio de sangre. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, como ya lo mencioné, no es venir aquí el domingo y sentarnos y escuchar la palabra. Sí, por supuesto, eso es parte de, ¿verdad? Pero no es nuestra única responsabilidad. Tu responsabilidad es ser
y llevar a que sea Cristo conocido en todo lugar. Tu llamado es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es tu responsabilidad. Y ese debería de ser nuestro anhelo, tal como fue el anhelo de Pablo. Miren lo que dice en el verso 16, Pablo. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Dice, fui hecho ministro de Jesucristo a los gentiles. Y esto obviamente va mucho más allá de a quienes les predicó, ¿verdad? Sino fíjense, lo que dice después es clave, dice, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes van a ser presentados, ¿qué? Como una ofrenda agradable a Dios. Pablo no veía a los conversos como un número, ¿verdad? No los veía de esa manera. No los veía como una estadística, como lamentablemente muchas iglesias ahora lo ven. ¿Cómo lo estaba viendo? Dice, lo que yo hago, el evangelio que yo predico, mi deseo de que más personas vengan al conocimiento del evangelio, es una ofrenda de adoración. Es lo que Pablo dice. Es una ofrenda de adoración que no tiene nada que ver conmigo y que no tiene nada que ver contigo tampoco. Los números, las estadísticas, dan igual. Lo que nosotros hacemos es a predicar el evangelio a quienes no le conocen. Es una ofrenda de adoración a Dios. Y lo más milagroso de todo es que tú estás involucrado en ella por la pura gracia de Dios. Eso es maravilloso. Nosotros podemos llevar a cabo la misión de Dios simple y sencillamente por pura gracia. Qué privilegio tan inmerecido. Es una misión completamente y supremamente teocéntrica, porque es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique ahí, para que Dios sea quien se lleve toda la gloria en la salvación de los pecadores. Hermanos, Él se lleva la gloria. El evangelizar no se trata de convencer personas, no se trata de eso. No, yo no estoy reclutando, ni tú, ni yo, ni nadie está reclutando personas para un club. No es eso. Yo recuerdo hace muchísimos años que yo le predicaba el evangelio a un amigo muy cercano. Me gustaría que escuchara la predicación, porque no ha creído todavía. Y me dijo, oye, tú eres un buen vendedor. Me dijo, deberías dedicarte a ello. O sea, de verdad, deja lo que estás haciendo, me dijo, y dedícate a vender. Vende algo porque eres un excelente vendedor. Y yo le respondí, mira amigo, si yo fuera tan buen vendedor ya te hubiera convencido de aceptar a Cristo y no lo he logrado. No has podido reconocer la necesidad que tienes de Él. No has creído, entonces no soy tan buen vendedor, ¿cierto? Pero hermanos, eso no importa, eso no importa. Esto se trata de la gracia que nos fue dada para ser hechos partícipes de la obra, independientemente de si a la persona que le predicas o no cree. Tu trabajo es predicar, tu trabajo es hablar, tu trabajo es abrir la boca y compartirle el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ese es tu trabajo. El convencerlo de pecado y el traerlo a los pies de Cristo no es tu trabajo, eso es obra del Espíritu Santo. Pero tú eres partícipe de esto. Hermano, que no te olvides de una cosa, Dios está reuniendo para sí un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, un pueblo lavado por la sangre de Cristo y apartado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Y tú estás ahí. Y tú estás involucrado en eso. Qué dignidad, de verdad, qué dignidad le da eso a la misión. Pero al mismo tiempo, qué humildad exige. Porque la misión nace de la gracia. No mirando al mundo como si nosotros fuéramos personas superiores o mejores que los demás. No, para nada. Más bien lo miramos como una comunidad de redimidos, ¿verdad? Es como muchos dicen, no sé si lo han escuchado, que dicen, nosotros somos como creyentes cuando predicamos el evangelio a los demás. Nosotros somos como mendigos diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan.
Así de sencillo. Un hambriento diciéndole a otro hambriento en dónde puede encontrar alimento. Eso es lo que somos nosotros, nada más. Y tú estás ahí, participando de esa misión por pura gracia. No veas la evangelización y el evangelismo como una carga, hermano. Es un privilegio inmerecido, dado por pura gracia. Es un privilegio, no una carga. Tú y yo y todos los creyentes, desde los tiempos pasados, los tiempos presentes y los tiempos por venir, tenemos ese privilegio de participar en la obra más gloriosa que alguien pudiera participar. Eso es la manera que tenemos que ver las cosas. Predicar el evangelio y que Cristo sea conocido. Cuando nosotros compartimos el evangelio con un familiar, cuando nosotros enseñamos la verdad a nuestros hijos, cuando nosotros ofrendamos para sostener a un misionero fiel, cuando nosotros oramos por un misionero como lo hemos hecho esta mañana, cuando oramos por una iglesia perseguida, cuando oramos por una iglesia en otro lugar, cuando nosotros abrimos nuestra casa para discipular a alguien, cuando abres tu casa para recibir un grupo de conexión, ¿verdad? Y que los hermanos puedan reunirse ahí los miércoles para que Cristo sea proclamado, estás haciendo una parte de ello. Estás participando en esa gracia inmensa. Date cuenta de esto. No es algo pequeño lo que estás haciendo. Estás participando de esta gracia de la cual está hablando Pablo aquí. Aún con esas cosas pequeñas que tú piensas que no tienen valor alguno. Pero tú estás ahí. Tú estás participando de esta misión. Y si piensas que no eres capaz, si piensas que no eres diestro, que no tienes palabras, que no tienes talento, que eres demasiado simple para predicar o intentar predicarle a alguien el evangelio, tienes que recordar una cosa. No depende de ti. No depende de tus habilidades. No depende de tu destreza. Moisés era tartamudo, ¿verdad? No depende de qué tanto conoces, de si fuiste a un seminario, si tienes un PhD en teología. No, 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 no. Acuérdate de una cosa. Dios utiliza vasos de barro. Vasos de barro. ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Así que no importa qué tan frágil vaso de barro quebrado seas, el Señor se gloría, se complace, se deleita en usar justamente estos vasos para su gloria. Hazlo en tus palabras, de manera sencilla, aun cuando pienses que no eres capaz. El Señor es quien trae a los suyos. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. No depende de ti. Solamente depende de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que están convencidos del Evangelio, que aman tanto a Cristo, que han rendido su voluntad a Él. Así de fácil, así de sencillo es esto. Así que hermanos, involúcrense en la misión de Dios, involúcrense en esto. Pero lo increíble viene también en los siguientes versos. Pablo no solamente nos enseña que la misión fue recibida por gracia, ¿verdad? Dice, también nos enseña ahí que la misión no se cumple por energías humanas, no se cumple por, como dije, por esfuerzos, por qué tan bueno. No, no. Pablo nos dice ahí en el verso 17 en delante que la misión de Dios solo puede avanzar por el poder del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Esa es la única manera y eso es justamente el encabezado de nuestro segundo punto. Una misión lograda por el poder del Espíritu Santo. Versos 17 al 19 dice, por tanto, dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Dice, con el poder de señales y prodigios y en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pablo, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es Pablo?
Y Pablo está respondiendo, Cristo. Cristo es el verdadero autor de todo. Cristo está detrás de todo. Y fíjense cómo dice él. Por eso dice ahí, no me atreveré a hablar de qué, de nada. ¿Sino de qué? Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Nada importa más que lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Esta es una declaración increíble. Piénsalo por un momento nada más. Todo lo que él hizo, o sea, piensa en Pablo. Todo lo que Pablo hizo, todas las iglesias que plantó, todas las personas a las cuales les predicó, que fueron millones, seguramente miles, todo el fruto que su obra misionera dio, no solo en ese tiempo, sino que hasta el día de hoy estamos viendo fruto, ¿verdad?, de lo que Pablo hizo, de las iglesias que plantó a través de todos estos años, todo lo que sufrió, todo lo que discutió, todo lo que enseñó, invirtió su vida en otros para desarrollar también otros líderes, ¿verdad? Porque lo vemos en toda la escritura y que de hecho algunos de ellos lo traicionaron, ¿verdad? Pablo fue maltratado hasta el punto que él dice que él estaba completando los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Dicen Colosenses, en su cuerpo estaba completando los sufrimientos de Cristo y él termina diciendo aquí, mira, yo de nada me glorío, no importa todo lo que hice, no me voy a atrever a hablar de nada de eso, sino de qué, de lo que él ha hecho, de lo que él ha hecho, ¿verdad? Dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Qué increíbles palabras. Qué increíbles palabras. Yo quisiera que todos los ministros fuéramos justamente como Pablo, ¿verdad? No voy a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí. Si Pablo se esforzaba, si él hizo todo lo que hizo y no se glorió, imagínate qué nos deja a nosotros, ¿verdad? Nada, absolutamente. Pero hermanos, lo interesante aquí es simplemente lo que él está diciendo. Si tú tienes ese maravilloso privilegio de participar en la misión de Dios y Dios obra, que sea Él quien se lleve la gloria. Él ha hecho todo a través de ti. Nosotros solamente somos instrumentos bien débiles, mucho más débiles de lo que quisiéramos, para llevar a cabo sus propósitos eternos. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, cuando tú caminas con otros discipulándolos, cuando los aconsejas, recuerda que tú estás siendo un instrumento en sus manos y que Él está haciendo una obra a través de ti. Así que si de repente crees que eres muy bueno y de repente te exaltas un poquito, ¿verdad? Cuando te dicen, oye, qué buen mensaje diste, qué buena predicación, hermano. No, esa oración que hiciste me ayudó tremendamente. No sabes el consejo. Acude a la Escritura y recuerda lo que está diciendo aquí Pablo. Yo no he hecho nada. Cristo lo ha hecho todo a través de mí. Es Él. Es Él. Él está haciendo su obra a través tuyo. Es su poder. Es el poder del Espíritu Santo, quien está obrando en y a través de ti. Hermanos, de nuevo, esta misión y cómo se logra la misión básicamente, no te deja lugar para que te hagas un lado. No te deja lugar para que te hagas un lado. Yo vuelvo a repetir y lo insisto porque esto es importante. Yo sé que muchas veces nos sentimos incapaces. Yo sé que muchas veces nos falta elocuencia. Yo sé que muchas veces nos falta preparación. Yo lo sé. Pero otra vez, no depende de ti. La misión pertenece a Cristo, como vimos en el primer encabezado, ¿verdad? La misión pertenece a Cristo. Y como si esto no fuera importante, el poder para cumplirla viene del Espíritu Santo. No te deja mucho lugar a ti o ningún lugar a ti, básicamente, sino simplemente involucrarte en ello. Así que, así como Cristo obró, ¿verdad? Por medio de Pablo para obediencia a los gentiles, él está hablando particularmente de los gentiles. Dios puede obrar a través de ti también para que otros vengan a la fe, para obediencia de la fe. Y si algún día alguien cree en el Evangelio,
que Él sea glorificado, que Él pueda ser glorificado. Imagínate qué bendición que alguien un día de los que tú les has predicado y que quizás no te diste cuenta, pero lo veamos en el cielo, adorando a Cristo junto contigo y quizás saber que tú fuiste el instrumento que Dios usó. Pues gloria a Él, ¿verdad? Hermanos, la misión de verdad es imposible sin el poder de Él, sin el poder de su Espíritu. Podemos hacer mucho en la iglesia, podemos hacer mucho, podemos tener muchos programas, podemos tener mucha estructura, podemos tener muchos grupos, mujeres, jóvenes, adultos y jóvenes profesionistas, y podemos tener lo que tú quieras, niños, adolescentes y niños mayores, lo que quieras, hermano, pero mira, sin el poder del Espíritu Santo de nada aprovecha, de nada sirve, de nada sirve. Y no estoy tratando de desanimarte, no, por el contrario, estoy tratando de animarte tremendamente, de que te llenes de confianza. Porque si la misión no descansa en ti, ni en tu poder, ni en tu capacidad, ni en tus talentos, entonces ¿sobre qué descansa? Sobre la fidelidad de Dios. Sobre la fidelidad de Dios y sobre el poder del Espíritu Santo. Así de fácil, eso debería animarte y no desanimarte. Dios ha prometido bendecir a su palabra y a través de ella es que Cristo sigue edificando su iglesia. Ese es tu trabajo. Habla con valentía, habla todo el tiempo, sirve con esperanza. Dios prometió obrar por medio de su poder y de su palabra. Sigamos siendo perseverantes aun cuando no veamos fruto. Aun cuando no veas nada, aun cuando dices, bueno, predico el evangelio y de verdad nadie me escucha, todos me ignoran. Sigue adelante, porque puede ser que quizás tú nunca te des cuenta de ese fruto, pero el Señor sembró ahí la semilla que eventualmente puede germinar y tú fuiste parte importante y quizás no te vas a dar cuenta nunca de este lado de la gloria probablemente, pero del otro lado de la gloria sí te vas a dar cuenta. Eso te lo aseguro. Pablo nos dice aquí, fíjense, o sea, sigue diciendo él, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dice, con el poder, perdóname, final del verso 18, dice, para la obediencia de los gentiles, ¿qué dice? En palabra y en obra. Me gusta cómo Pablo involucra las dos cosas. Obviamente yo no estoy diciendo que las obras van a sustituir la predicación, claro que no, porque mismo Pablo nos dice que es a través de la locura de la predicación que la gente cree, no hay otra. El testimonio de nadie convierte a nadie. Así que hermanos, si tú tienes una excusa en donde dices, bueno, yo predico con mi testimonio, yo predico portándome bien y siendo una buena persona, pues te tengo que decir algo que te va a desanimar bastante, pero eso no ha convertido a nadie. Lo puede convertir en lechuga o en otra cosa, pero nunca en un cristiano. De verdad, el testimonio no convierte a nadie, es la palabra del Señor. Pero Pablo nos está diciendo aquí, sí, es con palabra, pero también con obra. Es decir, que las obras tienen que ver, o la palabra también, pues viene acompañada, por supuesto, de las obras, ¿verdad? El evangelio se proclama verbalmente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie va a ser salvo por ver un cristiano amable, no. Nadie va a ser salvo por eso, ¿verdad? La cortesía no regenera a nadie tampoco. La bondad no reemplaza el anuncio del evangelio. El pecador necesita escuchar quién es Cristo. Necesita escuchar qué ha hecho Cristo por él. ¿Por quién murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué debe arrepentirse? ¿Por qué debe creer? Eso es parte esencial del evangelio, ¿verdad? Pero no olvides que también las obras deben acompañar esto. El evangelio que nosotros proclamamos debe de ser adornado básicamente por una vida que lo hace creíble, ¿ok? Porque si no, tampoco de nada sirve. El evangelio que tú proclamas lo tiene que adornar tu vida para que sea creíble. Obviamente no perfecta, por supuesto, pero sí íntegra. No impecable, pero sí genuina. ¿Ok? La iglesia anuncia un Salvador santo, misericordioso, verdadero, poderoso, ¿verdad? Por eso, aunque nuestra salvación no descansa en nuestras obras, nuestro testimonio sí es afectado básicamente por ellas. Entonces, por eso Pablo nos está diciendo, tiene que ir ambos, ¿verdad? La misión se lleva a cabo con palabra y con obras. Con doctrina fiel, porque nos jactamos muchísimo de eso siempre. No, nosotros conocemos la sana doctrina, sí, perfecto, pero que esa sana doctrina venga acompañada con vida transformada.
con una vida que refleje lo que tú estás hablando. Decía un profesor en el seminario que todo lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Que todo lo que tenemos en nuestra mente, básicamente, pueda bajar a nuestros corazones, pero también a nuestros pies. Porque si no, pues de nada sirve. ¿Ok? Labios que anuncian, pero también con manos que sirven. Eso es importante. Púlpitos sanos, sí, pero que reflejen el carácter de Cristo. Así que, hermanos, pensemos en esto de verdad con seriedad. Pensemos en esto con seriedad. Nuestra comunidad necesita el Evangelio, necesita que sea predicado el Evangelio, pero también necesita el poder del Evangelio obrando en una iglesia viva, que se vea. Un pueblo que se ama de verdad, ahí pueden verlo, ¿verdad? Que se perdona, que sirve con gozo, que vive con pureza. Creyentes que vivimos en dependencia de Él, que honramos el matrimonio, que criamos a nuestros hijos en el temor del Señor, cuidando a los demás. Obviamente, y de verdad, yo lo he repetido muchas veces, quizás muchos no sean alcanzados en un inicio con una conversación doctrinal profunda, ¿verdad? Muchas veces la primera Biblia que leen no es literalmente esta Biblia, sino nuestra vida, y eso es lo que abre muchas veces la puerta que nosotros podamos predicar el Evangelio. Entonces, sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante en dependencia del Espíritu Santo, sigamos en dependencia de Él, cumpliendo su misión, haciendo lo que Él nos llamó a hacer, que nuestra vida también pueda ser el adorno de lo que nosotros estamos predicando. Que otros vean algo, que otros vean esa diferencia y puedan decir, hay algo en este hombre que no entiendo qué es, pero es distinto, no es como yo, no es como nosotros. Y entonces ahí, ¿quieres saber por qué? Y viene el Evangelio. Y puedes predicar el Evangelio. Nos abre muchísimas puertas. Uno de los grandes peligros yo creo que tenemos hoy de nuestros tiempos es que intentamos hacer la obra de Dios, pero con nuestros propios métodos, ¿verdad? Y dejamos a Dios afuera de la ecuación. Y no es así. Hermano, sigue adelante. Sigue predicando. Sigue compartiendo. Con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con lo que sea. No desmayes. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Sigue siendo fiel. Es obra de Él. Es obra de Él. Involúcrate en ese privilegio tremendo de seguir adelante haciendo la misión de Dios, que fue recibida por pura gracia y en dependencia del Espíritu Santo. Y finalmente, quiero llegar al punto número 3, versos 20 y 21. Esta misión es de Él, depende del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer algo. Es una misión cumplida con esfuerzo, se tiene que cumplir con esfuerzo. Pablo literalmente lo dice aquí en el verso 20 al inicio. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Me esforcé. La palabra que está diciendo aquí Pablo, esforzar, tiene la idea de aspirar, digamos, profundamente o intensamente, de tener un celo muy particular, de una ambición grande de hacerlo, de una ambición santa, si lo podemos decir de esta forma. ¿Okay? No está hablando de un esfuerzo superficial, Pablo, que es ocasional o que obedece a los sentimientos, no. Dice que está haciéndolo con una determinación profunda y constante de predicar el Evangelio. Pablo tenía un deseo tremendo, ¿verdad? De que Cristo fuera conocido en donde no había sido nombrado. Ahora, esto lo estaba diciendo él en el contexto particular en el cual él estaba, porque si no vamos a decir, bueno, pues entonces yo ya no le debo de predicar a nadie aquí, porque al cabo que aquí ya conocemos todos. No es eso, ¿verdad? Pablo por supuesto que aquí estaba diciendo,
lo voy a hacer en lugares en donde no ha sido conocido anteriormente, donde no ha sido nombrado, y Él nos dice justamente en dónde lo hizo, ¿verdad? Pero hermanos, nuestro llamado hoy en día es justamente, como ya lo mencioné muchísimas veces, predica el evangelio a todos. Predica el evangelio a todos en todo lugar, en donde sea que tú estés. Ese es tu ministerio, ese es tu trabajo. Hazlo, hazlo. Y que nos use, oremos que el Señor nos use a nosotros como iglesia local para hacerlo, para predicar a otros, para abrir caminos en donde el evangelio no ha llegado. No te vayas tan lejos. No necesitas ir muy lejos, vas aquí a la cuadra siguiente, de aquí mismo donde nosotros nos estamos congregando, y te puedo asegurar que hay alguien que quizás no ha conocido a Cristo, que no ha escuchado nunca del evangelio, que nunca nadie le ha predicado. Eso te lo garantizo. No han escuchado. Obviamente hay personas, como oramos ahorita por el pastor Ram, que lo están haciendo en estos lugares. Sigamos orando por ellos, sigamos apoyando la obra que ellos están haciendo allá. Pero hermano, tú involúcrate en la que a ti te corresponde aquí. Tú involúcrate en la que te corresponde aquí. Como dije, tal vez en tu mismo vecindario, tal vez en la misma casa de un lado de tu casa el evangelio no es conocido y no ha sido predicado. Tal vez entre tu propia familia. No lo han escuchado o no lo han escuchado con claridad. Ellos tienen un concepto del Señor muy diferente, equivocado, quizás porque nadie ha venido y les ha hablado del Señor. Ellos tienen una idea, ¿conoces al Señor? Sí, y cuando les predicas te das cuenta que no tenían ni la menor idea de quién Él era. Y hermano, obviamente esto requiere un esfuerzo, Pablo lo está diciendo aquí, es un esfuerzo. Pero obviamente nosotros somos cómodos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde ya todo es cómodo, no nos queremos esforzar para nada. Cualquier cosa que implique un esfuerzo decimos, ay no, eso es difícil. Y si esto va a afectar el cómo me ven, y si esto va a afectar lo que dicen de mí, no, mejor no lo hago. Mientras no nos afecte nuestro estilo de vida, bien, excelente. Mientras no afecte mis deseos, excelente. Pero hermano, Pablo nos está diciendo aquí básicamente que aún y cuando interfiera con tus planes personales, con tus sueños, con tus deseos, dale, sigue adelante. Obviamente, como dice él, ¿verdad? Es un esfuerzo y quizás sí, te van a criticar, van a hablar mal de ti, te vas a ganar enemistades por causa de Cristo, pero Él te va a recompensar. Él va a ser glorificado a través de lo que tú estás haciendo. Es su misión y depende de Él, pero esto no elimina nuestra responsabilidad. Dios determinó salvar a su pueblo. Y escucha esto con atención. Dios determinó salvar a su pueblo, determinando que tú y yo prediquemos el evangelio. Así de sencillo. Así que si nos saca de nuestra comodidad, pues, gloria a Dios. Oremos que el Señor ponga una carga grande como lo hizo con Pablo por los perdidos. Eso es lo que deberíamos orar, que Dios ponga una carga en nosotros, una necesidad fuerte en nosotros de que Cristo sea conocido. Y vuelvo a repetir, como dije ahorita, no pensemos que esta frase donde Cristo no haya sido nombrado antes se refiere a un lugar lejanísimo en términos geográficos, ¿verdad? Literalmente hablando. No, donde el Señor te ha puesto. Donde el Señor te ha puesto. Porque como dije, nosotros vivimos sí en una sociedad como cristianizada, ¿verdad? Pero la realidad es que la gente tiene un concepto muchas veces muy errado de quién es el Señor. Así que ahí, en ese lugar, con esa persona que no conoce al Señor y que tiene su propia idea, ahí Cristo es conocido también. Ahí es donde Cristo no ha sido conocido. Que no ha entendido, ha escuchado el nombre de Jesús, sí, pero nunca ha entendido su persona, nunca ha entendido su obra. Así que oremos por eso, tanto personalmente como iglesia. Que Dios nos abra los ojos, ¿verdad? Obviamente en ir hacia las naciones, a lo mejor no literalmente yendo ninguno de nosotros, aunque seguramente saldrán de aquí algunos, sobre todo los que están en el seminario, ¿verdad? Pero si no es así, hermanos, involucrándonos también en ofrendar, en dar hacia los misioneros.
Y no para ahí, sino abre los ojos hacia afuera, pero abre los ojos hacia adentro también, en tu propio entorno, en donde tú estás. Yo sé que en el otro lado del continente, el otro lado del mundo hay personas que lo necesitan, sí, pero también hay personas en tu calle, también hay personas en tu trabajo, también hay personas en tu familia que lo necesitan. Así que oremos por eso. Hay almas no alcanzadas que necesitan ser alcanzadas. Y nosotros estamos bien cómodos sentados, como si nada sucediera, entreteniéndonos con las cosas que se hacen, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que esta misión sea cumplida con esfuerzo para una iglesia local? Bueno, implica que dejemos esa mentalidad consumista, ¿verdad? Con la cual muchas veces ya estamos impregnados completamente. La iglesia, sobre todo de este lado, ¿verdad? En el occidente es justamente una iglesia consumista. Dame, sírveme. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me estás ofreciendo? Pero la iglesia no existe para entretenernos ni para adaptarse perpetuamente a nuestras preferencias o a lo que nosotros queremos. La iglesia existe para adorar a Dios. La iglesia existe para edificar a los santos y extender el evangelio. Para eso existe, si no, ¿para qué? Pues. Entonces, hagamos esto, hermanos. ¿Queremos que Cristo sea anunciado donde no ha sido nombrado? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, quizás dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra comodidad, nuestros planes, no lo sé. Y como dije hace ratito, incluso puede ser que hasta nuestros propios hijos tengamos que dar. ¿Qué pasaría si mañana tu hijo te dice, papá, me quiero ir a Irán como misionero? Sería tremendo, ¿no? Pero algo cuesta. Que el Señor se glorifique en eso. Entonces, hermanos, cultivemos esto, un corazón misionero en nuestras vidas, tanto personalmente como iglesia. Yo sé que predicamos aquí 5 sermones al año acerca de las misiones, pero pues eso no basta. La iglesia de verdad debería de respirar misión, ¿verdad? Orar por las misiones regularmente. Eso siempre lo hacemos. Está en nuestro boletín siempre en la parte de atrás, ¿verdad? Orando por algún misionero distinto que está sirviendo en alguna parte del mundo. Pero enseñemos como padres a nuestros hijos también a amar a las naciones. Discipulemos a nuestros jóvenes para que no definan su vida solo en términos de carrera, de dinero, de estabilidad, porque sí, para eso somos muy buenos, ¿verdad? Educamos a nuestros hijos para eso, parece siempre. No, mira, tú tienes que ser próspero y tienes que trabajar y tienes que tener un excelente trabajo para que Dios te dé más y que te prospere y tienes que ser exitoso, un empresario. Todo lo hacemos en eso, pero ¿por qué no los educamos en términos del reino, digamos? En obediencia, en eternidad. Dios quiere formar personas y nos quiere utilizar a nosotros para formar hombres y mujeres que aspiren no solo a prosperar, ¿verdad? Sino a servir. No a ser alguien en este mundo, sino en el reino, del otro lado de la gloria. Hombres y mujeres piadosos, pues, que amen a Cristo y que sean utilizados para la expansión del evangelio. Así que, hermanos, que el Señor ponga este corazón que puso en Pablo, que tengamos esa ambición de que Cristo sea conocido, de que Cristo sea obedecido, de que Cristo sea adorado, de que Cristo sea amado. No podemos tener mayor recompensa, de verdad, en un futuro, que nuestros hijos salgan de aquí para ser obreros fieles, para ser obreros que son sostenidos por la pura gracia de Dios, llevando el evangelio, sirviendo también a otros. Y mira, oramos constantemente y de verdad lo anhelamos, que nuestra iglesia pueda prosperar, ¿verdad? Queremos que vengan más y que crezca en número. Es algo que oramos constantemente, es un anhelo que tenemos. Pero mira, hermano, a veces puede ir todo bien y la iglesia mañana pudiera tener 200 o 300 personas. Pero si no nos estamos esforzando porque Cristo sea conocido,
Vamos a vivir, sí, bajo comodidad, bajo bien, todo bien. Pero a pesar de ello, podemos no estar realmente haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Hay iglesias enormes con miles de congregantes que están llenas y parecen iglesias fieles y parecen iglesias que dices, wow, cómo el Señor las ha prosperado, pero en realidad no están haciendo lo que el Señor, perdón, les llamó a hacer, que es hacer discípulos, que es predicar el evangelio, que es hacer a Cristo anunciado en todos lugares. Entonces, dejemos la comodidad. Hagamos un esfuerzo real por involucrarnos en esto. Pablo lo sabía y Pablo se esforzó. Pablo prácticamente dijo, Dios es digno, Cristo es digno de ser anunciado y vale la pena sufrir por Él. Vale la pena sufrir por Él. Leí en una ocasión lo siguiente y ya prácticamente con esto termino. Dice, no hacemos misión, dice, simplemente por compasión humana. Dice, aunque ciertamente amamos a los perdidos, hacemos misión porque el Hijo de Dios merece la recompensa de su sufrimiento. Dice, merece ser conocido en cada ciudad, en cada nación, en cada lengua. Merece que su nombre sea proclamado por encima de todos los ídolos. Merece que pecadores se postren y le llamen Señor. Y si Cristo es digno, entonces el esfuerzo vale la pena. Vale la pena el cansancio, vale la pena la disciplina, vale la pena aprender, vale la pena prepararse, servir, dar, orar, ir, sostener y perseverar. Vale la pena discipular con paciencia, vale la pena llorar por almas, vale la pena invertir en generaciones futuras, vale la pena sembrar aún cuando todavía no vemos la cosecha, porque en el Señor ningún trabajo es en vano, ninguno. Así que hermanos, después de ver este pasaje, creo que la enseñanza es bien clara. La misión no es una idea del hombre, es el propósito de Dios. Eso tiene que ser claro en nuestra vida. Es el propósito de Dios. Y no nace en nuestra capacidad, nace en su gracia. No nos sostiene por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero obviamente no se cumple sin entrega, sin sacrificio y sin esfuerzo. Por eso la pregunta para nosotros que nos podemos llevar esta mañana no es si la misión importa, porque ya vimos que sí. La pregunta es si estamos dispuestos a involucrarnos en ella como debemos, como deberíamos hacerlo. Porque seamos honestos, queremos fruto, pero no queremos esfuerzo. Queremos fruto, pero no queremos sembrar, no queremos plantar, no queremos regar. Queremos que el reino avance, pero no nos queremos sacrificar. Queremos que Cristo sea anunciado, pero sin que eso altere mucho mis planes, mi comodidad. Y justo lo que Pablo nos está recordando aquí es todo lo contrario. Así que hermanos, que el Señor nos libre de verdad de una vida cómoda, de una vida que no se inmuta por nada, que nos libre de eso y que nos dé una carga por los perdidos, que nos dé un corazón como lo puso en Pablo aquí, que nos ayude a orar más, a servir más, a dar más, a hablar más de Cristo, ¿verdad? Y a dejar de poner nuestros ojos en nosotros mismos, sino en aquellos que no le conocen, en aquellos que aún no han escuchado. Y recuerda lo que dije al final en la lectura esta que cité. Vale la pena. Él es digno. Vale la pena cansarse, vale la pena perseverar, vale la pena sembrar aún cuando no vemos la cosecha. Porque Él es digno. Él merece ser conocido, amado y adorado. Así que no desmayen, hermanos. No desmayen. Recuerden lo que mencioné ahorita. En Cristo, ningún trabajo es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros ese corazón, Señor, que anhele que tu nombre sea conocido en todo lugar, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte, puedan darte la gloria a ti, Señor. Utilízanos a nosotros. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Sabemos que muchas veces vivimos en nuestra propia comodidad, en nuestra propia burbuja de que todo está bien, Señor, pero te pedimos que pongas en nosotros esa carga, Señor, también por aquellos que no han escuchado de tu palabra, Señor. Pon en nosotros ese anhelo, Señor, de predicar el evangelio, Señor.
que podamos entender que la misión es tuya y que el poder por el cual obramos es tuyo y es de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, permítenos ser fieles en la predicación de tu palabra, aún en los lugares más cercanos que nosotros pensamos que ni siquiera es necesario, Señor, pero con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro vecindario, Señor, con la gente que nos rodea. Danos ese amor, Señor, por tu palabra. Y que realmente, Señor, cuando alguien venga a ti, nosotros podamos declarar que tú has sido glorificado. Te doy gracias, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén.